Amigas, amigos, quisiera hoy día comentarle un punto de vista sobre lo que se ha venido planteando por diversos actores en la sociedad y la política chilena, cuál es el tema de la reforma tributaria. Se ha asociado directamente a la solución del conflicto estudiantil, en particular en lo que dice relación con satisfacer la demanda de que la educación sea gratuita. Y sin duda que la reforma educacional requiere más recursos, tanto para la gratuidad como para asegurar la calidad, sobre todo de las universidades públicas y del sistema tradicional de universidades. Pero el tema de la reforma tributaria es algo que va más allá de la pura cuestión de la educación. Quisiera explicarles brevemente cuáles son los verdaderos alcances de una reforma tributaria. Primero, contarles lo que ya en alguna ocasión les dije, que nosotros tenemos un sistema tributario injusto, socialmente injusto. De cada 100 pesos que nosotros producimos en el país, 18 de ellos van a parar a impuestos. De esos 18 pesos, 13 provienen de los llamados impuestos indirectos que los pagamos todos los chilenos independientes de nuestra condición socioeconómica. Tienen que ver con el IVA, tienen que ver con las importaciones y exportaciones, el impuesto a los cigarrillos, el impuesto a las gasolinas, el impuesto a los alcoholes, en fin. Y es un impuesto regresivo, porque no importa cuánto gane yo o gane usted, pagamos igual el mismo impuesto, solo que el que gana menos proporcionalmente paga más de sus ingresos. Los otros impuestos son los llamados directos, que tienen que ver con la renta de las personas. De los 18 pesos que van impuestos, solo 3 vienen de la riqueza de las personas, lo cual habla de que en Chile hay pocos ricos individualmente considerados, y otros 3 miserables pesos provienen de las utilidades de las empresas, que todos sabemos, porque las noticias salen en los periódicos, en la televisión, en las radios, que tienen pingües, enormes ganancias, y sin embargo solo aportan 3 de los 18 pesos al erario nacional. Los impuestos, todos sabemos, es una carga, y se llaman impuestos porque no son impuestos. Pero no porque sean impuestos son ilegítimos. Los impuestos se necesitan para financiar, desde luego, la educación, desde luego la salud pública, pero también se necesitan para construir la infraestructura que permite el desarrollo del país, y en los países más avanzados los impuestos van a facilitar la vida de los que tienen menos ingresos. Por ejemplo, hay países que subsidian el transporte público. Usted tiene un derecho humano a la salud, tiene un derecho humano a la educación, pero si no hay quien lo transporte desde su casa hasta el hospital, si no hay quien lo transporte desde su casa hasta el establecimiento educacional, usted no puede ejercer ese derecho humano a la salud o a la educación. Y en consecuencia también debiéramos subsidiar el transporte directamente para tener un transporte de mejor calidad, de mayor cobertura en todas las ciudades del país, y que esté al alcance de los bolsillos de los ciudadanos, porque hoy día, con el ingreso que tienen las familias, que se considera, por ejemplo, que una persona prácticamente es rica porque pertenece a una familia que tiene ingresos por 600.000 pesos mensuales, eso es una burla. Hay, en consecuencia, algo que hacer en esta materia para que este impuesto, esta carga que nos impone la sociedad para poder convivir civilizadamente, tenga mayor legitimidad, tenga mayor fundamento. Cuando hablamos de hacer la reforma tributaria, estamos hablando de cargarle la mata, para decirlo bien en chileno, a los que más tienen en beneficio de los que menos tienen. ¿Y quiénes son los que más tienen? Las empresas, las utilidades de las empresas. Incluso yo creo que la carga de la riqueza personal, del impuesto llamado a la renta, tal vez habría que dejarlo igual o hasta reducirlo. Porque no me va a decir usted que es un gran rico aquella persona que pertenece a una familia que gana 2 o 3 millones de pesos mensuales. A lo mejor está en mejor situación que otro, pero no es un rico. Y también, ya, dejémosle los impuestos como están o bajémoselos para que puedan ahorrar e iniciar nuevos negocios, ya que se propone tanto por favorecer el emprendimiento en nuestro país. Necesitamos una reforma tributaria que haga justicia social. Usted también tiene derecho al esparcimiento, por ejemplo. ¿Dónde se produce el esparcimiento? Los paseos en familia, a los parques. ¿Quién construye los parques? ¿Los privados
los construye el Estado, los construye la sociedad y los construye para que la gente tenga derecho a divertirse, a distenderse, a esparcirse. Es otra obligación que necesitamos financiar. En consecuencia, urge el abordar el tema de la reforma tributaria, que en Chile no es tan difícil. Mire, aquí hay una elusión, gente que elude el pago de los impuestos haciendo cosas que son legales pero que son éticamente reprochables. Por ejemplo, hay gente que para pagar la educación de sus hijos lo que hace es que constituye con su propia familia una sociedad educativa que por invertir en la educación de sus propios hijos, descuenta de impuestos eso. ¿Le parece a usted que eso es razonable? ¿Que es moralmente aprobable? Yo creo que no. Mire lo que pasa en el sector de la vivienda, el DFL2. Todas las viviendas de una construcción inferior a 120 metros cuadrados se ven beneficiados de rebajas tributarias. Esto fue un decreto con fuerza de ley que se instituyó por allá por los años 60 para incentivar la reconstrucción de Chile después del terremoto de Valdivia. Y se reducen impuestos, se deducen impuestos, porque una vivienda es de FL2. ¿Y sabe usted lo que hacen ahora las inmobiliarias? Construyen un edificio o una casa con viviendas de no más de 120 metros cuadrados, pero dejan todo listo para poner un ventanal que la lleva inmediatamente a 150 metros cuadrados. Y este es un beneficio que ya no se justifica. Si el terremoto del año 60 pasó hace 50 años atrás. En consecuencia, tenemos mucho que hacer en esto, aparte de alterar la proporción en que contribuye cada uno al erario nacional para poder ejercer los derechos humanos, tenemos también que cerrar las fisuras del sistema tributario para impedir que cosas que hoy día se hacen legalmente no se puedan hacer porque son inmorales. No estaban en el espíritu de la ley cuando esos beneficios tributarios fueron creados. Esa es la razón por la cual se está demandando una reforma tributaria, no solo por la educación, sino que por la mejoría de la vida en general.